Hola a todos y sean muy bienvenidos a este nuevo episodio de unas charlas con la guía formulera. Hoy tenemos un invitado pero súper de lujo. Se trata de Enrique Scalabroni. Es un diseñador y un inventor argentino que estuvo trabajando muchísimo tiempo en la Fórmula Uno. Trabajó en grandes equipos como Williams, Ferrari, Lotus y con grandes campeones como Alain Prost, Nigel Mansell y varios otros. Y estaremos hablando un poco con él acerca de varios temas. Hablamos de lo que es la parte técnica de la Fórmula Uno para todos los que queremos saber un poco más sobre cómo funciona un monoplaza, cómo es el desarrollo, y también hablamos de unas verdades bastante importantes en la vida. Así que súmense, esta es una charla larga y muy interesante donde van a aprender muchísimas cosas, así como hice yo. No se lo pierdan. Por su tiempo, ya acabo de empezar No, a eso hacer no es reunión. problema, eso forma parte del sistema para mí. Bueno, es un gusto poder contactarlo desde la guía formulera. Le mandamos un saludo afectuoso desde Paraguay. Ah, Muchas gracias Paraguay, sí, sí, por bien. estar en contacto con nosotros. Eh, Queríamos repasar brevemente un poco de tiempo todo lo que usted pudo recorrer en la Fórmula Uno, todo lo que vivió. Sé que probablemente hay muchísimas cosas de las cuales hablar, pero anoté unas cuantas. Eh, para la gente que no sabe, capaz creo que son algunos pocos, pero siempre hay alguien que necesita algo de contexto. Usted fue diseñador, ingeniero de Fórmula Uno, si mal no tengo entendido, ¿verdad? Sí, 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 yo trabajé en Williams con Patrick Head y todo el grupo Frank Williams y ahí estuve 6 años y después me contrataron en Ferrari como Chief Design. En Williams partí como proyectista y después al último estaba Leader Designer, que el último auto donde yo trabajé, que prácticamente dirigí todo, la proyectación del auto, fue el Williams FW013. Y después yo me fui a Ferrari, que me contrataron, y estuve con el 641-2, con los pilotos que eran Mansell y Prost. Y ahí ese campeonato se perdió, lamentablemente, porque Senna le pegó un golpe a Prost por el Sí, problema que habían tenido el año anterior en ¿cómo se Suzuka. llama? En Suzuka. Sí, Y Ferrari, lamentablemente, hizo un gran trabajo, pero perdió el campeonato sin ninguna culpa, ¿no? Y después, yo de ahí fui a Lotus como technical director. Tuve no mucho tiempo, porque teníamos bastantes problemas económicos en ese momento en el equipo y no se podía seguir adelante. Yo dejé el auto y funcionante y, y después de ahí me contrató Jean Todt para ir a Le Mans, para las 24 horas de Le Mans con el proyecto 905. Y ahí de Peugeot. fui en Peugeot. Y ahí en París. Y ahí yo estuve trabajando como ingeniero de investigación y también me dieron el preproyecto, o sea, el proyecto básico para poder hacer un Fórmula 1. Entonces yo fui responsable de todo el proyecto ese, pero lamentablemente después no consiguieron todo el dinero que necesitaban y cerraron la operación. Entonces de ahí me volví a Inglaterra y empecé a trabajar en Inglaterra con un ex piloto japonés se llamaba Ikusawa y con Peter Windsor. Y entonces ahí estábamos haciendo una compañía que hacían proyectos especiales. Nosotros teníamos un grupo ahí de trabajo y ahí hicimos todo un proyecto para la Fórmula 1 con el motor Cosworth. Pero no fue adelante y entonces yo me fui a Williams otra vez en la Touring Car y con ¿cómo se llama? El Williams Laguna, Renault. El Renault, sí. Y de ahí
me contrató un grupo japonés y en este grupo japonés yo fui responsable de toda la parte técnica, dirección técnica y todo, y entonces ellos compraron la fábrica de motores de Peugeot de Fórmula 1 cuando se retiraron. Este grupo, que en realidad el principal de este grupo era el hijo del fundador de la Sony, que era Joe Morita, que Joe Morita era el hijo, que fue el que hizo toda esta operación comercial, económica, y yo fui el técnico que dirigió todo eso. Y trabajamos con los motores de 10 cilindros, y entonces tuve que dirigir toda la parte de motores. Y habíamos puesto también en Inglaterra un grupo de trabajo para una oficina grande y parte de construcción. Y hicimos todo el preproyecto y el prototipo de un Fórmula 1. Pero después vino el problema este de las Torres Gemelas en Estados Unidos, y los japoneses se retiraron porque estaban preocupados de lo que podía pasar. Y de ahí yo me dediqué a hacer proyectos especiales para distintas compañías Ya, y sigo haciendo este tipo de trabajo. perfecto. Es una trayectoria bastante interesante. Si podemos hablar un poquito más de la época de Williams, que Sí, fue el tiempo continuado más extenso que estuviste con el mismo equipo, sí. con Patrick Head, como mencionaste, con Frank Williams, ¿cuáles eran las áreas específicamente en las cuales usted estaba involucrado? Bueno, yo entré porque en el momento que yo entré se le habían ido varios proyectistas de la Williams. En ese momento la oficina técnica eran de 5 personas. Hoy son 100 personas. Entonces, se habían ido Ross Brown y se había ido Ross Brown se había ido con Neil Otley, se fueron a un equipo que partía con motores Ford, y era la Beatrice, que era Ya, un equipo americano que habían empezado a hacer en Inglaterra el automóvil y todo. Entonces yo entré ahí, yo estaba trabajando con Dallara lo conocía muy bien a Frank Williams. Yo le dije a Dallara si me lo presentaba, y Frank Williams voló aquí a Italia, y porque yo no podía entrar en Inglaterra porque en ese momento, como era argentino, después del problema de las islas, de las Falkland, ¿no? Las sí, Malvinas, entonces no podía, y entonces empecé a trabajar en Italia. Después estuve 3 años trabajando en Italia con los Fórmula 3 de Dallara, y después de ahí también hicimos el proyecto de la Lancia para de la Lancia Grupo C para Le Mans, e hice otros proyectos también, era proyectista, yo trabajaba muchísimo en parte, pero también el primer trabajo que tuve fue el diseño total del primer túnel de viento, 25% con fondo, piso móvil y todo, en Williams, perdón, en Williams, en Dallara. Dallara. Después hicimos todo el proyecto del Fórmula 3, se ganó el campeonato italiano, el campeonato europeo, y ahí empezó Dallara a vender autos y siguió adelante. Yo entonces le dije si me presentaba Frank Williams, me presentó Frank Williams, yo no podía volar a Inglaterra, vino aquí a Italia, yo hablé con él y él me consiguió todo en la parte del consulado y todo para darme el permiso para entrar. Fui allá a la fábrica, tuve una reunión con Patrick Head y me dijeron, sí, venga a trabajar. Entonces empecé a trabajar ahí en Williams, y el primer trabajo que me dieron fue diseñar totalmente la suspensión posterior. Entonces yo empecé a trabajar en la suspensión posterior. Patrick Head me dijo, trata de no usar nada de lo que está hecho, fíjate qué ideas puedes tener. Entonces yo, después de más o menos un mes, fui a ver a Patrick Head y digo, mire, tengo este proyecto, esta idea, le expliqué, y me dijo que lo vaya a hacer, que tenía 2 meses y medio que tenía que estar girando el auto en prueba.
Entonces empecé a trabajar, modificar la caja de cambio, modificar toda la parte aerodinámica, la parte posterior y todo. Y fuimos a probar el circuito de Brands Hatch, pero en el circuito corto, porque a la semana siguiente estaba la carrera de Fórmula 1. Entonces no dejaban girar en el grande, que era la que giraba la Fórmula 1. Claro. Entonces giramos en circuito corto y yo lo veía todos contentos, pero yo no sabía por qué. Al otro día le pregunté al jefe de mecánico, digo, ¿por qué están todos contentos? ¿Y no te diste cuenta vos? Digo, no, no me di cuenta de nada. ¿Qué pasó? Yo vi lo que estaba con Rosberg, probamos y todo. Habíamos bajado 2 segundos el tiempo del FW10 y habíamos 2 segundos de ese auto y habíamos bajado y el récord lo tenía el Williams 008 con Rosberg. Y ahí también todavía Rosberg estaba en Williams, entonces probamos y bajamos el récord del circuito por un segundo. Wow. Y ahí me hicieron contrato, me hicieron todo. Y en ese momento tenía el motor Honda, pero tenía problemas de transmisión. Patinaban demasiado las ruedas, había muchos problemas. Entonces hice todo. Y de ahí, claro, me hicieron los contratos, me hicieron todo. Yo me quedé ahí y después seguí en distintas partes del auto. Después seguí trabajando en parte aerodinámica, seguí trabajando. Después vino, me dice, vamos a tener que hacer un cambio que Barnard había dicho, no quiero más el cambio transversal en Ferrari. Y Patrick me dice, mira, yo estuve analizando, pero pienso que hay futuro en eso. Dice, ponete a analizar, se puede hacer. Entonces yo analicé, hicimos todo el estudio también del momento de inercia polar del auto, cuánto se ganaba, cuánto se ganaba en rotación del vehículo. O sea que el auto era mucho más estable, no tenía tanto bloqueo posterior. Y me dice, bueno, hacete toda la caja transversal. Y entonces tuve que hacer toda la caja transversal y lo construyeron y se empezó a correr con la caja transversal. Después pasé a chasis, hice también todo el del 12 y el 13. El 13 lo hice todo yo como dirección total y hice todas las suspensiones toda la caja transversal, hice mucho trabajo en la aerodinámica, en las suspensiones delanteras, en las posteriores, del FW11, que fue el que ganó Piquet. Sí. Así que tuvimos bastante participación. Después de ahí yo digo que, digamos, el proyectista líder era ahí adentro. Y después me llamaron Ferrari, yo decía que no, pero al final, porque Mansell se fue para allá. Y Mansell, como había ganado la primera carrera con la primera suspensión que he diseñado ahí yo para Williams, yo me hice muy amigo con él. Entonces después él pidió a Fiorio, que era el director deportivo de Ferrari, que me llamaran. Mansell se había ido a Ferrari. Y me llamaron y yo fui a trabajar allá. Y tuve que tomar el Barnard se fue, y tuve que tomar todo el proyecto. Él hizo el 640, yo tuve que hacer el 641 1 y 641 2. Y que era una versión muy adelantada, pero que tenían 45 cambios en caja de cambio, rigidez estructural, suspensiones con anti-squat, la aerodinámica distinta, nuevo alerón posterior, mayor rigidez estructural. O sea, hicimos un auto nuevo. Y ese auto anduvo muy bien. Lamentablemente, esa situación entre Prost y Mansell, Prost y Mansell, Senna y Mansell. Senna le hizo pagar a Mansell en la última carrera a Prost, lo que Prost le había hecho en la carrera el año anterior. Le habían tocado en la chicana. Prost es historia de los pilotos, ¿no? O sea, es una lástima porque el auto tenía que ganar el campeonato, iba muy bien. Y entonces después de ello me fui a Lotus. Pero dejé Ferrari porque ya
yo estaba contento, pero después se creó un sistema, Ferrari es un sistema muy complicado, ¿no? Porque es un equipo muy, muy grande, muy potente, son serios, todo, pero es una compañía enorme. Yo estaba acostumbrado a los equipos de carrera y ahí era una fábrica de automóviles que hacía autos de carrera. Hoy Mercedes es igual y Sí, Renault es igual, pero en ese momento eran todos equipos de carrera y Ferrari era un equipo de fábrica de automóviles que hacían autos de carrera y también hacían autos de calle. Entonces el sistema, la organización, la programación era muy distinta. Entonces me costaba. Mientras yo tenía libertad, no había problema. Porque primero tuve la libertad porque cuando se fue Barnard nadie sabía dónde meter la mano. Entonces me dijeron, responsabilidad suya, haga todo lo que quiera. Y es la cosa más linda para un proyectista, porque entonces pones la cabeza sobre la, ¿cómo se llama? La guillotina. Pero si te equivocas, sabes que no podés quejarte. El exactamente. problema es cuando después que tenés resultados se mete una cantidad de gente y ya no, porque yo soy de aquí, yo soy de allá, vengo del departamento tal. Al final no puedes controlar más nada. Y habituado a los equipos ingleses, que son equipos muy rígidos, estructurados desde el punto de vista muy metódicos, muy pragmáticos y forma organizada de trabajar, evitan la guerra, las peleas, todo. Entonces, es una organización más bien vertical, militar, Sí, o sea que es vertical. Y después está abajo la parte que sería la parte de los soldados, está la gente que después que trabaja, que hace la parte de producción. El punto es que después allá crearon un sistema horizontal. Y en el sistema horizontal todo el mundo tiene derecho y poder. nadie es Hasta responsable. de oponerse, el de caja de cambio se puede oponer no digo que pasó, pero en situaciones sucede. Entonces el de caja de cambio dice, no, yo no hago eso, y el de aerodinámica, sí, pero perdemos 50 kilos de carga. Ah, bueno, para mí tengo que cambiar toda la caja de cambio, no tengo tiempo, no se puede, los costos no dan. Y entonces se hace un auto que es más bien, y ellos y tiene una idea distinta, porque yo cuando llegué ya no estaba más Forghieri, no estaba más en su Ferrari hacía un año y medio que había muerto. Entonces, no, ella era toda una operación Fiat, que es una operación muy buena, organizada, todo, pero es distinta, porque nosotros estábamos haciendo cosas contra el tiempo y no hay tanto tiempo para hacer tantas reuniones ni programar cosas a un año, 2 años, porque tú tienes la carrera, tú tienes 5 meses para hacer el auto, proyectarlo, construirlo, para ir a probar y ir a correr. Entonces no podés estar en tantas reuniones. Las reuniones son necesarias cuando hay muchos departamentos, pero en vez de haber el departamento estaba el hombre, estaba el responsable de caja de cambio en Williams, que yo había estado responsable de caja de cambio, estaba responsable de suspensiones, responsable de aerodinámica, responsable de túnel de viento, responsable de instalación motor. Bueno, yo me cubrí todo eso, pasé cada año, la cosa buena que tenemos en Williams, y con Patrick Head, que cada año rotaba el personal a una nueva personal técnico. Éramos en ese momento 7. Así que cubríamos, cada uno tenía que cubrir una parte. Así que nosotros éramos una persona por cada parte del auto, en lugar de un departamento por cada parte del auto, porque después dentro del departamento está el jefe de departamento y después tiene 10 tipos abajo que también los tiene que poner en orden, que no se peleen entre ellos, porque uno dice una caja de cambio, sí, pero uno es responsable de la carcasa, la caja externa. El otro es responsable de los ejes, el otro es responsable de los engranajes cónicos, el otro es responsable de los engranajes de marcha, ¿no? Para hacer los cambios de marcha. Entonces te encontrás que son operaciones muy buenas para controlar el error, porque cuando hay un solo hombre y ese hombre tiene 30.000 cosas para hacer, entonces está siempre al límite del error. Sí, Era una situación, bueno, yo aprendí mucho en Ferrari, porque aprendí la otra parte, que nosotros teníamos que ser muy buenos, porque si no hacíamos un desastre. de ¿Entiendes? todo, No podíamos sí, sí, equivocarnos, porque si no perfecto. hacíamos un desastre, el auto no se armaba.
En cambio, en Ferrari, si no había uno que se plantaba, no quería ser que solo lo metían de costado y seguía, el sistema no se paraba nunca. Pero el problema, ves, que cuando las cosas van bien, el auto funciona, es fácil. El problema es cuando el auto tiene un problema, no funciona y tú tienes que ir a discutir entre departamentos. Y después había otro problema, que en Williams el motor venía de afuera, lo instalabas, era un problema de los japoneses, o era un problema de la Cosworth, o era un problema de John Judd, o de quién le dieron los motores en esos tiempos. Bueno, entonces yo estaba con el motor, el Honda. Entonces llegaba el motor, había que instalarlo, bam, 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 venían los japoneses, trabajaban sobre el motor, entonces ya era una cosa ordenada. Pero en una fábrica de motores, de una fábrica de automóviles como es la Ferrari, como es la Mercedes, como es la Renault, ahí hacen todo. Hacen motor, caja de cambio. Tú ves lo que pasó con Honda, con BMW, con Toyota, que gente top del mundo, pero en Fórmula 1 no pudieron hacer nada. No pudieron hacer nada. Y entonces te encontrás que cada operación es reunión contra reunión hasta que se ponen todos de acuerdo y capaz que lleva una cantidad de tiempo. Pero un auto de calle no se hace en 6 meses. En 6 meses tenés que hacer el auto y salir corriendo. Ahora hay mucho más personal, ahora son mucho más parecidos, hasta los equipos privados también son muy parecidos porque ya tienen 50, 60 tipos en oficina técnica, tienen 30 en el túnel de aerodinámica. Si vos sacas la cuenta aerodinámica más parte mecánica, tienes 100 tipos, 100 proyectistas, ¿viste? Dibujantes, proyectistas, gente de cálculo. Tenés el centro de cálculo, que ahora, después de los accidentes que pasaron con Senna y todo, ahora allá teníamos que hacer el cálculo nosotros, lo teníamos que verificar nosotros. Y no estaban los computadores, había que hacer todo con la maquinita de calcular, pero todo a mano. Y entonces iba haciendo la experiencia, porque ya después había ese eje, no hacerlo menos, o un palier se va a cortar si no conseguimos el material especial que va a tener. Entonces llegó el 300M, llegó un material súper especial y no se cortaban más, porque primero se utilizaba EN36, que era bueno, pero cuando vos tenías un torque tan alto, por ejemplo, el torque del motor Honda era de 85 kilogramos, era un torque altísimo, cuando el Cosworth estaba en los 40. Después cuando vinieron los motores, por ejemplo, los que ya subió la cilindrada, los 10 cilindros, que los motores ya giraban 18.500, 19.200 vueltas, el torque ya estaba en 30 kilogramos. Respecto del Honda, que era el 85, entonces yo tuve que calcular toda la transmisión, puso Patrick Head, y ese fue uno de los primeros trabajos que hice. Semiejes, puntas de eje, porque se doblaban, se partían. Entonces, a empezar a recalcular, digo, bueno, pero le digo a los japoneses que nos den exactamente el torque, no nos mientan, porque si te dicen un valor mayor, te va a salir un diámetro mayor, va a ser más pesado. Si te dicen menor, para que no hagas el auto pesado, te dicen menor, viste, en la primera acelerada no queda nada, se parte, volaban por el aire. Y entonces, y tuve que hacer toda la parte de la punta de eje también, donde viene agarrada de la transmisión, después viene con la cruceta o tripoide, y porque primero teníamos homocinética, pero la homocinética a torque se quedaban clavadas. Entonces, ¿qué pasa? Las suspensiones son media más, porque el palier cuando se mueve, entonces el palier, como no está justo en la posición geométrica, porque la caja tiene que estar a tal altura por la posición del difusor por debajo, la altura del centro del motor, o sea, del cigüeñal y todo eso. Entonces, estás trabajando, ¿viste? Con cosas que no podés llegar a lo perfecto. Y ahora sí, es distinto porque ahora ya los motores son distintos, ya no se tienen los cárter tan altos, cambia todo, ¿viste? Entonces, hoy es toda una cosa, ya se llegó a un estándar muy, muy,
muy alto, ¿no? Sí, Y te digo, ¿viste? Y por eso el punto hoy que hay en la Fórmula 1 es que no hay un solo ingeniero que conoce todo el automóvil. Hoy hay ingenieros de partes, o proyectistas de partes, o especialistas de partes. O sea, especialistas en caja de cambio, especialistas en suspensiones, especialistas en estructuras, especialistas en aerodinámica, especialistas en flaps y alerones delanteros, porque todo el auto nace del alerón delantero. Porque si el alerón delantero está equivocado, todo lo demás no sirve para nada. claro. Y el alerón delantero es el que define todas las dimensiones del automóvil. Porque si lo hacemos muy ancho, después el aire no pasa, si lo hacemos con mucha incidencia. Entonces la FIA empezó a poner recortes para que cometan menos errores. Entonces, ¿qué ocurre? Hoy no hay un proyectista que conozca totalmente. Está el único que por eso tiene el mejor auto de la categoría, que es no el mejor auto que gana, porque el mejor auto que gana es el Mercedes, porque tiene 60 caballos más que todos los demás. Exactamente. Entonces ellos van con una carga aerodinámica monstruosa, con alas que consumen la cantidad de potencia, pero no le importa porque ellos tienen 60 caballos más a quemar para poder para poder vencer el drag, o sea, la resistencia al avance inducida que crea esa alta, ¿cómo se llama? Carga aerodinámica, ese alto downforce. Entonces, Newis es el que más sabe de todos los proyectistas, es el que quedó y que tiene la experiencia de todo el automóvil, menos transmisión y motores. Por eso ellos fallan ahí. Todo tiene En una razón. cuanto, en cuanto a lo que sea eso, justo quería preguntar tu opinión sobre el divorcio de Red Bull con Honda. ¿Cómo verías la opción de que Red Bull se encargue de seguir desarrollando Bueno, la yo te P? digo esto. Yo siempre dije, no entiendo cómo Red Bull no se hace sus propios motores. No entiendo. Porque si Red Bull hubiese partido a hacerse sus propios motores cuando entraron en Fórmula 1, hoy tenían muchísima experiencia. Pero ellos no, porque todo esto pienso que se debe, por muchas razones, no habrá que invertir. Pero el costo de motores no es tan alto como el costo de chasis. Lo que cuesta de motores no es igual a lo que cuesta de chasis. Entonces, ¿qué ocurre? O el máximo puede ser igual, pero no va a ser nunca superior. Lo que ocurre es que tienen estos alemanes que tienen, el motor está diseñado, calculado y proyectado y construido en Inglaterra. El chasis está diseñado, calculado, proyectado todo en Inglaterra. Es el capital de los alemanes de Alemania, de la Mercedes, pero no está hecho en Alemania. No podrían ser capaces para ganar en Alemania, porque entrarían en un sistema tan complicado con el horario de la gente que trabaja, el problema de los, ¿cómo se llama?, de los sindicatos, que no se puede trabajar de tal hora, tendrías que aumentar el número de personal. Entonces viene un mambo que no puede hacer automóviles. Y ellos no fueron tontos. Compraron allá en Inglaterra a la que era la ex Honda, que fue la que le dejó a Ross Brown. Sí, Entonces, ¿qué ocurre? Ross Brown había estado trabajando con Max Mosley en la idea de un motor nuevo. Después él se retira, lo llaman en Honda y empieza a hacer el auto y dice, no hagamos, dejemos el auto como está y trabajemos para el año que viene. Pero después Honda en ese momento decide retirarse. Cuando se retira le deja todo a Ross Brown. Ross Brown ese año pudo salir con un auto lógicamente bien porque venía con toda su experiencia hecha en Ferrari. Y a su vez no siguió con el motor Honda. Le dejaba el motor Honda, pero él dijo que no. Él agarró el motor Mercedes. Y sabía que el motor Mercedes andaba mejor y sabía que él venía con toda su experiencia de, ¿cómo se llama?, de Ferrari, y a su vez él sabía que ahí trabajaban bien, porque había sido la American Tobacco, British American Tobacco, claro. el equipo de Fórmula 1. Y después lo compró la Ford. Ah, no, eso es Red Bull. No, eso es Red Bull.
No, y después lo compró Lo compró Mercedes. no, yo estoy hablando, no, lo compró, sí, cuando Ross Brown le dejan el equipo, hace un año gana el campeonato y después Mercedes le compra el equipo. Y entonces ahí ellos parten ya con toda una estructura montada y todo, y les costaba ganar, porque entonces dijeron, nos vamos y no nos conviene, entonces decidieron cambiar el motor y pusieron aquel otro motor, pero ya, como decía Eccleston, ellos ya tenían 2 años de experiencia y los agarraron a todos contra pie. Y los otros dijeron, no, el motor turbo para nosotros, tanto en Renault como en Ferrari, no, nosotros hacemos lo que queremos. Y los cocinaron con la parte eléctrica, que no había mucha experiencia ni en Italia ni en Francia. En cambio, ahí en Inglaterra había una fábrica de motores eléctricos muy buena, hay dos. Una la hizo el contrato Mercedes para trabajar con ellos y la otra lo hizo Porsche para tener el motor eléctrico, el motor, bueno, híbrido, pero la parte eléctrica para Le Mans. Y los dos ganaron y son hechos en Inglaterra. Así que si te das cuenta, la parte eléctrica está hecha en Inglaterra, el chasis está hecho en Inglaterra y el motor está hecho en Inglaterra y dirigido por todos ingleses. Salvo Wolf, que es austríaco, y Lauda, que era austríaco. Y después el capital es todo alemán, porque el capital sí viene de allá y la cosa fundamental que tiene Alemania, que se vio ya en la Segunda Guerra Mundial, es la calidad de materiales que tienen. Entonces tienen materiales que, sobre todo para hacer el turbo, para hacer los pistones, todo, que los otros no lo tienen. Y ahí es donde está. Los otros no pueden empujar más porque se le rompe el turbo, como le pasó a Ferrari varias veces, o vuelan los pistones, o hay algo que no, o si suben de una cierta presión, cuando están llegando después de los 4 bar, 5 bar, te encontrás que la temperatura es altísima. Entonces vos ves que ya el Mercedes tenía el turbo atrás y el compresor adelante, porque siempre está el turbo compresor para tenerlo hecho en un solo paquete. Pero ¿qué pasa? La temperatura del escape es una temperatura altísima. Pasa al rotor del compresor y llega a una temperatura muy alta. Entonces después de ahí tenés que salir y en una décima tiene que pasar el aire a través del intercambiador, y ahora es menos porque es en que intercambiador es más chico. Yo me acuerdo que cuando estaba con la Honda, con Williams y la Honda, en una décima el aire atravesaba el intercambiador de calor y tenía que perder de 650 a 660 grados de temperatura, tenía que llegar, porque no es solo la temperatura de calor, que eran 450 grados, sino que es la temperatura por la compresión. Entonces, cuando tú comprimes, aumenta la temperatura y después la tenés que disipar. Entonces, y esa no te la podés escapar, porque esa vos te podés escapar de la otra, porque te separás del turbo, pones un eje como hizo la Mercedes, porque ellos ya vieron el problema que tenían, tuvieron 2 años para pensar el motor. Entonces, dejaron el turbo atrás para la salida, y además el reglamento indicaba que tenía que estar ahí. Entonces el turbo se calentaba y no pasaba nada, le hacían una entrada de aire en la carrocería y se iba por todo el aire por la parte de la sección de abierta de la parte posterior del auto, ¿no? Entonces disipaba todo el calor al ambiente. Y el compresor pusieron un eje, en el eje, entonces venía el KERS y el ERS. El KERS era recuperación de energía cinética en momentos de frenada. O sea, que funciona, en realidad, ¿qué cosas que hacen? Ponen, en vez de estar tirando, este es un motor bipolar, entonces en vez de tener motor eléctrico, es motor eléctrico y, ¿cómo se llama? Generador. Entonces cambian la polaridad en la frenada, entonces el torque que tiene un generador es proporcional a la corriente que va a generar. Entonces de ahí, eso pasa con, ¿te acuerdas, en la bicicleta? Que cuando de noche tenía que ver, le ponían el dínamo ahí en la rueda
y al girar, después se te ponían las piernas se te quedaban acalambradas, porque si tenés que ir en subida y tirando el chiquitito este, vos sabés la cantidad de potencia que frena, digo, el torque que crea un generador para poder generar esos 50 caballos de potencia en el Hertz. Pero perdón, me estoy equivocando. En esos 160 caballos, que son unos 115 kilowatts, que son en el KERS, que va ligado a la frenada. Entonces el pedal de freno que maneja el piloto tiene que estar manejando un 30% de la frenada, el 60%, 60-70, viene del generador. Y eso es lo que va y genera los 160 caballos, que lo tenés que recuperar y después lo descargas en dos partes de recta que te dicen dónde se puede usar el KERS, ¿no? Y el otro que viene, que el soplado del turbo, a su vez, mueve un generador. Es el segundo generador. Y ellos lo pusieron a la vez del motor. Entonces, lo pensaron muy bien, porque los tipos que se pusieron a trabajar y vieron todos los problemas que tenían y dijeron, bueno, y ellos son muy buenos porque el turbo, todo una creación alemana. O si no fue creado por ellos, fue desarrollado por ellos, porque ellos fueron los que podían volar más alto con los aviones de guerra y todo, porque lo crearon por eso, porque se independizaban de la presión atmosférica. Entonces podían volar en alto, pero comprimían al valor que necesitaban. Entonces tienen muchísima experiencia, en ese sentido son realmente de respetar. Y después tienen programas, métodos, sistemas. Los alemanes en ese sentido son armas de guerra, ¿viste? O sea, son sistemas militares, ¿no? Y gente que trabaja bien y con ganas. Pero se dieron cuenta que esto era demasiado creativo en la Fórmula 1. Que puede tener una buena idea, pero una vez que otro te la vio, la adaptó. Si se adapta a su auto en 4 carreras, el otro tipo está al lado tuyo y te pasó, porque ya le agregó algo más. Entonces vos tenés que seguir. Entonces ese es el problema que pasó la BMW. Creyeron que se comían todo y se tuvieron que ir de la categoría. Le pasó a la Toyota, le pasó a la Honda. Y entonces la Honda, volviendo a tu pregunta ahora, tu pregunta dice, bueno, la Honda, ¿por qué? Ah, bueno, te termino esto. Y entonces el turbo está atrás, mueve el generador y en el mismo eje va en la parte delante del motor el compresor. Entonces ya la temperatura que vos tenés que disipar no es la temperatura para enfriar la convección y radiación y de contacto también, que le hizo el gas de escape al compresor, al turbo y del turbo al compresor. Y claro, si vos lo ponés allá adelante, lo ventilás, lo único que tenés que hacer ahora es reducir una temperatura que está más o menos en los 140, 150 grados por la compresión. Pero entonces necesitas intercambiadores así. Si no, necesitas intercambiadores así, de camión. Claro. Porque la potencia es la potencia. Lo que pasa, la diferencia, porque una vez me dice un tipo, pero ¿cómo puede ser que un camión tiene un motor enorme así y tiene, por ejemplo, 500 caballos? Y un Fórmula 1 tiene un motorcito así y tiene 500 caballos. ¿Cómo puede ser? ¿El Fórmula 1 puede mover el camión? Sí, lo va a mover, pero le va a costar. Porque el motor de Fórmula 1 es dependiente de las vueltas de motor. En cambio, el de camiones es dependiente de la cilindrada, del turbo, de todo este tipo de cosas que agregan para aumentar la potencia. Entonces, tú necesitas mucha torque y mucha potencia para poder mover kilos, acelerar kilos con el torque y moverlos a velocidad final en la autopista, ¿viste? Y eso fue una cosa que no entendieron. Y ahora, ¿qué pasó? Estos tipos de Mercedes le sacaron 4 años y después los otros entraron a caer. No empezaron a buscar la solución en la parte eléctrica, no teniendo una compañía que le hiciera la parte eléctrica, sin darse cuenta que la solución venía del motor, no de la parte eléctrica.
Lo que pasa es que no se sabe qué tiene el motor de Mercedes, porque nadie lo puede abrir, o sea, no se sabe. Entonces se desordenaron un poco y están tratando de llegar, pero ves que no pueden llegar. O sea que para mí no tiene sentido. Si a Ferrari lo pararon con 5 años cuando ganó Schumacher y le hicieron cambiaron todo el reglamento, entonces vino Red Bull y se ganó de 5 años se ganó 4 consecutivos. Podría haber ganado también el primer año que se lo ganó, ¿cómo es que se llama? Ross Brown. ¿Pero por qué? Porque el Red Bull tuvo demasiados problemas en ese auto. Fallaban los frenos. Tarde con el doble difusor. Bueno, se le rompían los frenos, ¿te acordás? Seguían de largo, no andaba después la caja de cambio, todo este tipo de cosas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se pusieron a punto, se ganaron 4 años consecutivos. Entonces, bueno, BIM, cambiaron el reglamento. Entonces cambiaron el motor. Y a Red Bull ahí la cocinaron. Porque Red Bull tiene el mejor auto, el auto más avanzado, pero le faltan 40 caballos. Y si te faltan 40 caballos, no ganás. No te va ni a la esquina. Que no podés ganar, porque no tenés la potencia, porque todos estos automóviles con este tipo, esto no es el efecto suelo. El efecto suelo generaba carga aerodinámica sin consumo de potencia, o sea, sin consumo de drag, de resistencia al avance. En cambio, estos automóviles basados en los alerones, el alerón, viste, tiene un CZ y un CX. En cambio, en el auto, por ejemplo, de efecto suelo, la parte de arriba la hacían muy plana, paralela, que no tuvieran ni siquiera una aletita, nada, para que no frenara el auto. Pero tenían 1.200 kilos, llegaron Williams con el FW, ¿cuál fue? El 07, que corría Reute, ¿no? Llegaron a 1.200 kilos. Después hicieron el fondo plano y lo perdieron, se fueron todos 800 kilos. Después se empezó a trabajar y con el fondo plano se llegó a los 1.300 kilos, se superó el efecto suelo. Pero ya venían con alerones. Lo que pasa es que ya los motores tuvieron que pasar de 400 caballos, tuvieron que pasar a 700 caballos, 800 caballos, porque tenías que vencer la resistencia al avance dada por el ala. Sí. Entonces, esto llevó a que después cambiaron el reglamento, después le hicieron hacer el fondo escalonado. Entonces ya perdieron carga aerodinámica, entonces tuvieron que trabajar mucho más. Hoy el auto es una balanza, tenés que poner una ala adelante o una serie de flap adelante y un alerón con flap posterior, porque estos dos representan el 80% de la total carga aerodinámica del auto. El cuerpo representa el 20%. En el efecto suelo, el cuerpo era prácticamente 85-90%, y los alerones los tenía solo para lo que se llama en inglés trimming. O sea, si se te iba un poco de cola o se te iba un poco de trompa, entonces le aumentabas o le sacabas, pero un grado. Eran balanceadores, ¿viste? Solo para dejarlo a punto, porque ya el auto andaba bien, pero había en un circuito que tiene una curva un poco más trabada, o un piloto le gustaba el understeer, que se vaya un poco de adelante, o el otro le gustaba que el auto se moviera de cola, entonces sacaba ala de atrás. Pero ahora no, ahora todo está hecho por alas. Y el problema es que como si tú no tienes potencia, no puedes tener alas, tienes que sacar alas, es lo que hace el Ferrari. Sí, queremos tener velocidad final, pero después frenan mal, gastan las gomas. Vos ves ahora esta carrera, qué carrerón, a Vettel lo crucificaron de todos lados. Pero fue el piloto que más ganó después de Schumacher. Ojo. Y sí. Gente no se da cuenta, porque acá cuando un periodista entra a tirar, después los otros le siguen y se crea un sistema que después no sirve para nada. Crucifican a la gente sin nada, sin ningún sentido. Lo que pasa es que, claro, Vettel, 4 veces campeón del mundo, no va a ir despacio. Se fue afuera. Y se fue afuera porque sabe que el auto no tiene carga, y si él va confort, es distinto de performance. Confort
es que estás tranquilo. Eso para no te calle. Performance es la mayor eficiencia del auto para ir lo más rápido posible en cada parte del circuito. Entonces tú no puedes estar esperando, estar tranquilo, sí, fumándote un cigarrillo. No existe eso. Quizás lo hayan hecho en el tiempo de la Bugatti, pero también la Bugatti andaba a muy poca velocidad. Lo que ocurre, te digo, es en años 20, 30, estoy hablando. Lo que ocurre es que si tú hoy no tienes, y después hay otra cosa, tener los neumáticos Pirelli, que son muy buenos neumáticos, que tienen un caucho sintético, no natural, porque el caucho natural a 90 grados se quema. Entonces, por mucho tiempo estuvo la Fórmula 1 llegando a no superar los 1200, 1300 kilos de carga aerodinámica. ¿Por qué? Porque la temperatura del neumático viene dada por dos razones. El ancho del neumático, entonces, es el parche de contacto, la superficie de contacto. Si la goma es angosta y tú tienes un parche de contacto chico, así, y si tú le pones ahí 1000 kilos, dividido, qué sé yo, ¿cuánto tendrá esto? Tendrá 30 centímetros cuadrados. La presión específica es bestial. Entonces el compuesto ya no lo resiste por compresión, que se queda encolado contra el pavimento. Y cuando acelera, el pavimento no se rompe. La piedrita te rompe todo, te saca todo el compuesto de un solo golpe. Y las paredes laterales, al trabajar por esa carga aerodinámica y que todas las interferencias que encuentran en el circuito, porque no es plano, entonces ahí, y después por los muelles duros que tenés, que el automóvil tiene que estar trabajando siempre en resonancia, a nivel de resonancia, el auto viene con una frecuencia de 5.5 Hertz, son oscilaciones por segundo, porque estamos trabajando, llevando el automóvil a no amortiguado, porque la carga esa comprime todo y te queda sobre el neumático. Es cuando vos ves esos grandes tractores, cosas que vienen cargados, que no tienen suspensión, que cargan, ¿viste? Sacan tierra o piedra o lo que sea, y vos ves que vienen haciendo así, y vienen despacio. ¿Por qué? Porque entra en resonancia, es la misma del tractor, no tiene suspensión. Pasa que el tractor te lo hacen liviano y ponen el peso donde ellos quieren. El peso está en la rueda, para que la rueda no patine. Claro. Entonces, el punto está en que todo este tipo de cosas calienta la goma, porque cuando la estás haciendo trabajar, creas una oscilación constante, y en oscilación constante los materiales se están friccionando internamente, y eso genera la temperatura. Ahora, viste, entonces no podías pasar de 80 grados, era 75, 80, 85 máximo. Llegabas a 90 y borrabas el compuesto. Entonces, ¿qué pasa? Pirelli vino, y tiene mucha capacidad estos tipos, ¿no? Hicieron los neumáticos de compuesto, digamos, no existe el 100%. Antes era un 20% de sintético y 80% de natural. Ahora es un 20% natural y 80% sintético. Pero, ¿qué ocurre? La temperatura de trabajo ya no está más en los 80, 85, 82 grados average, ¿cómo se dice? Medio. Entonces tenés que ir a trabajar con estos compuestos que tenés que estar entre 127 a 132 grados. Si vos decís de 82 a 132, ¿cuántos son? 50 grados. ¿Cómo haces para calentar 50 grados? Entonces tienen que hacer del disco, por eso usan, viste, como ese tambor que cubre los discos de freno, para que el aire pase por ahí y vaya, salga por los agujeritos que tiene el disco, que ahora los agujeritos tienen, creo que tienen 4000, 3000 agujeritos, para poder tener una distribución de temperatura, no hay una zona fría, no hay una zona caliente, y a su vez disipa una cantidad de aire hacia afuera. Entonces enfría y está enfriando de adentro. Porque si enfría de afuera, se glaze, se dice, se hace como vidrio, ¿viste? Es una cobertura.
dura, vidrio, y patinás. Entonces te viene el fading. Y todo esto, entonces, ¿qué ocurre? Entonces tienen que el aire caliente de los frenos que caliente nosotros le llamamos la llanta, no sé cómo le llaman ustedes. Sí, la llanta. La llanta y después está el neumático afuera. Sí, Entonces, se vaya calentando desde adentro. calienta la parte metálica, ¿no? Que sería de la llanta, la calienta y eso calienta todo el aire adentro. Entonces, el aire está siempre caliente. Sí, Y entonces lo tenés que llevar a esa temperatura. Pero para llevarlo a esa temperatura, tú debes tener, digamos, 140, 150 kilómetros por hora, de 240 kilómetros, 250 kilómetros por hora. Tú debes tener algo así como 2.200 kilos de carga aerodinámica. ¿Entienden? Si tú tienes 2.200 kilos de carga aerodinámica, tenés que trabajar duro. Entonces, claro, Newis con el rake, con la inclinación, ya no tiene el difusor ahí atrás. Ahora el auto es difusor. El problema es que para poder mover el drag que tienen estos automóviles, tú debes aumentar muchísimo la potencia. Entonces, ¿no ves que ahora están girando en más o menos, no, están llegando en este momento a los 950 caballos, una cosa así, casi 1000. sí, una locura. En todo, no solo el motor Sí, 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 con los dos elementos, termodinámico, sino también los, bueno, con ¿cómo la se parte llama? híbrida. Sí, también la parte MGUK, eléctrica, MGUK, más la parte eléctrica. sí, Entonces, todo esto, son 220 caballos la parte eléctrica y son 750 caballos de la parte mecánica del motor, o sea, el motor sí, del motor de combustión. a combustión, comprimido, super comprimido y todo este tipo de cosas. Sí, Turbo comprimido. Entonces te das cuenta que para poder lograr esa temperatura, para poder frenar en menos distancia, poder doblar en el seco muy bien, tú necesitas carga aerodinámica. Entonces, Newis, ¿qué hizo? Creó el auto variable. El auto va así, el auto. Entonces, cuando llega, como no tiene potencia, entonces dijo, no, yo voy a hacer una suspensión con dos sistemas de suspensiones, ¿cómo se dice? Dos rigideces de suspensiones. Cuando el auto sale de curva, sale así, porque estando así, es un difusor que tiene mucho más carga. El alerón que viene así, si vos lo bajás así, el alerón se baja también. Pero si vos lo reduce la levantás de carga. acá, entonces aumenta. Entonces, pero no puede aumentar en la recta. Entonces él dijo, no, yo lo voy a hacer que en la primera parte, en la recta, cuando vaya en recta el auto, que tenga una parte de muelle blanda, porque tiene 160 milímetros de altura el eje posterior. Entonces se baja enseguida, perdón, Nada, sin entonces se baja, la parte posterior se baja 80 milímetros y quedan 80. Y esos 80 es para que el auto no vaya a tocar tierra ni nada, ¿viste? Y entonces tiene un pequeño rake para también, si hay una curva veloz, la da sin ningún problema. Y cuando llega a la frenada, él frena, se transfiere carga al tren delantero, pierde velocidad el auto, así que pierde la carga aerodinámica, porque la carga aerodinámica aumenta o decrece cuando se aumenta el cuadrado, aumenta con el cuadrado de la velocidad o se pierde con el cuadrado de la velocidad, y si lo aumento o lo disminuyo. Entonces, eso es lo que hace que él mejore tanto y esté ahí, pero no está acá. Porque para claro. estar acá le faltan 40 caballos. 40, Y 50 esos, caballos. y esos caballos Por que le eso te sobran digo, al Mercedes, esos no, podrían ser, bueno, no, lo están poniendo, como ellos no tienen el rake, ellos tienen un auto plano. Entonces no pueden jugar en curva porque el auto no se levanta tanto en curva.
Entonces, ellos tienen un auto convencional y Newey tiene un auto avanzado. Todos quisieron copiar el auto a Newey, a ninguno le anduvo igual. Lo que pasa es que Newey no lo hizo el rake, el aumento de altura del eje posterior, no lo hizo de una sola vez. Partió en el 2009 con poco, el otro año un poco más, un poco más, un poco más. Y si vos sacás del 9 al 19, digamos, el año pasado, se pasó 10 años aumentando el eje posterior. Los demás no se dieron cuenta porque se les iba aumentando 5 o 10 milímetros por vez, o 2 o 3 milímetros, lo que sea. Entonces fue dándole. Y después cuando los otros encontraron que vieron el auto, es que este está loco, si el centro de gravedad tiene que estar bajo, y esto lo levantó una barbaridad. Lo levantó 160 milímetros. Bueno, menos el despeje, que son unos 10 milímetros. Y se lo levantó 150 milímetros. Pero no se dieron cuenta que estaba jugando en lo que se llama un control de pitching, como se hace en el aéreo con el avión. Sí. Vuela y todas las condiciones que encuentra, viste, cuando el aire sube, el aire que baja, y le hace el cabeceo al avión. Pero lo hizo para que cabecee la cola. Entonces se traba el auto de adelante, llega, baja, se queda clavado y queda acá. Entonces tiene dos suspensiones, una más blanda para que se baje enseguida cuando va aumentando la velocidad en la recta, y ya después de cuarta marcha el auto ya está a 80 milímetros de despeje. Y de ahí avanza hasta que llega a la frenada. Cuando llega a la frenada, el auto se levanta otra vez, pero el Mercedes no se levanta poco. Sí. Entonces necesitan ponerle mucha ala atrás y mucha ala adelante. Entonces Ferrari dice, no, si le ponemos mucha ala atrás adelante, somos lentos. Entonces vamos a sacarle el ala. Cuando le sacaron el ala, el auto no se entiende. Vettel no lo pudo manejar más. Porque Sí. si tú analizas, Vettel pudo manejar bien el auto del 2017 y 18. El 17. El 18 ya le sacaron la carga aerodinámica. Y la Mercedes le agregó venía sin carga aerodinámica porque no querían tener resistencia al avance. Pero cuando se dieron cuenta que había llegado Ferrari al techo y Renault también, y no podían sacar más potencia, entonces dijeron, no, nosotros podemos sacar un poco más de potencia, pero empecemos a ponerle carga al auto. Entonces, Mercedes empezó a ponerle carga al auto. Y Ferrari le sacó la carga al auto. Ferrari le copió lo de Mercedes y Mercedes le copió de Ferrari. Lo que pasa es que Ferrari no tenía 40, 50 caballos más. Entonces, o iba rápido en la recta y después no podía frenar, o te ibas largo en la frenada, o no podías doblar, o destruías los neumáticos, o es lo que te llaman la ventana, ¿viste lo que dicen? ¿Cómo se llama? De Windows. Ventana de operación. La ventana de operación. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Claro, porque a ellos les falta 10 grados o 8 grados, pero los neumáticos Pirelli no son neumáticos que vos venís de acá, lo calentás, va subiendo, el coeficiente de fricción va subiendo, llega acá, se mantiene ahí y ahora empiezo a perder 10 grados y se va a bajar un poquito. No, cuando perdés 10 grados se te cayó una barbaridad. Entonces cuando perdés 10 grados, te perdés un segundo en tren de carrera. Y el segundo se hace cada vez más grande porque el auto viene deslizando y viene destruyendo neumáticos. Y eso es lo que dijo siempre Vettel, pero no, lo escucharon hasta que murió el doctor Marchionne. Después la gente que quedó no lo escuchó más. Y dije, no, saquemos ala. Entonces, saquemos ala. Sacaron el ala y entonces vino Leclerc. Pero Leclerc, ¿por qué lo manejó el auto? Porque vino de la Fórmula 2, que tenían alrededor de 900 kilos de carga aerodinámica. Le das un auto de 1700 kilos de carga aerodinámica, el tipo le cae justo. Pero el otro que estaba acostumbrado a manejar 2000 y algo, se lo sacás y ya le cuesta, porque el tipo ya no tiene más la seguridad para tirarse en las curvas. Exactamente. Y si sacás la cuenta, con todo ese juego que hicieron ellos, se perdieron donde eran ellos fuertes. ¿Dónde eran fuertes? En el motor. En Monte Carlo, en Austria, 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 en Rusia,
¿cómo se llama? Sobre todo Monza. En Hungría. Cuando vos ves, en Hungría fueron fortísimos, ¿viste? Ganaron y todo. Al año siguiente que le sacaron la carga, Mercedes, que no podía ganar en Turquía, Turquía, digo, en Hungría, ganó fácilmente y Ferrari no pudo. O sea, en la física no hay magia negra, no hay nada. Hay física. Si uno sabe las leyes de la física y conoce las leyes de la espiritualidad, no va a tener problema con nadie y se va a poder mover. Si uno no conoce las leyes de espiritualidad, sale a robar, a hacer, bueno, yo tengo que hacer dinero. Y hacer dinero no quiere decir lógicamente. Entonces crea la corrupción, crea todo. Y cuando vos las leyes de la física, no digo que no las sepas, no las querés respetar. Tampoco digo que no sepas. Un corruptor no es que no sepa las leyes espirituales, las sabe. Lo que pasa es que no le conviene, no considera que las tiene que respetar. Y en un ingeniero lo mismo, en el sentido de decir con las leyes físicas, olvídate la otra parte. En las leyes físicas dice, no, bueno, yo sé que se me va a frenar, pero yo quiero ganar velocidad porque quiero dejar contento a los otros y en eso le voy a ganar en la recta, pero no le ganás en la recta porque si tú ves, el Mercedes nunca fue el auto más veloz. Exactamente. Pero fue el que se cansó de ganar carrera en esto. Se ganó todos los campeonatos con este nuevo reglamento. Y ahora que ya estamos llegando más o menos al cierre de ahora de la hora que tenía programado. termino esto. Sí. ¿Por qué se fue Honda? Fue tu pregunta de Red Bull. ¿Por qué se fue? Se fue porque vio que para ganar la carrera hay que largar primero. Hay que clasificar adelante en la Q3. En la Q2 y la Q1 hay que estar entre los 15 primeros. Puede ser décimo, bueno, no pasa nada. En la Q2 tenés que estar entre los 3 primeros, porque en la Q3 vas a tener que jugarte con todo. Entonces necesitas el overboost, que fue lo que tuvo siempre Mercedes, que vos ves que viene Hamilton, ting, va a la última, pum, le hace medio segundo a todos los demás. Sí, el party mode. Entonces, bueno, Honda le había agarrado la mano y le empezaron a ganar clasificaciones. Después, no sé qué pasó y lo prohibieron. Cuando lo prohibieron, Honda dijo, bueno, nos vamos a casa. Ya. Y con respecto a lo que sería este dominio de Mercedes, que ya explicaste cómo lo lograron, cómo llegaron a ser tan buenos, ¿crees que estos 7 títulos de Hamilton hubiese sido otra la historia si no se conjugaban esos factores? ¿Hamilton hubiese podido ganar igual con otro equipo? No. ¿Cuánto ganó dos campeonatos con Mercedes? Con McLaren. Uno ganó con McLaren. Perdón, uno con McLaren. No hubiese ganado más y Alonso tampoco ganó. Alonso no ganó en Ferrari. ¿Por qué tenía que ganar él? Si no está el auto, no está el auto. Mirá, el 60 al 70% depende del auto. No, mejor dicho, digamos, el chasis es un 40%, el motor es un 50%, son 90%, y un 10% es el piloto. Porque yo te digo, en el Mercedes, cambiar los pilotos que vos quieras, siempre de los de adelante, no vayas a poner un chico que recién llega, no tiene experiencia y todo, comete errores y todo. Poné de esto de adelante. El que va ahí gana. El que hubiese ido y se sentaba en el auto de Vettel en Red Bull ganaba. Y el que se hubiese sentado en el auto de Ferrari, ¿cómo se llama? De Schumacher, hubiese ganado, pero con la diferencia que debería tener toda la libertad de cómo era el auto de Schumacher, el auto de Vettel y el auto de Hamilton. Porque vos ves que Hamilton estuvo ahí, pero Rosberg le ganó. Y muchas veces él tuvo que tirarlo afuera a Rosberg. A Barcelona, ¿qué pasó? Porque se le había escapado. Sí. ¿Entendés? Entonces, el problema que tenemos hoy, que somos motor dependiente.
Y Ya. como sos motor dependiente, también la aerodinámica es motor dependiente. O sea, digamos, la aerodinámica depende de cuántos caballos tenés. Sí, que estamos viendo con Ferrari ahora que se le quitaron los caballos que tenían el año pasado Y y se tiene que terminó el cambiar todo. baile, ¿viste? Se terminó el baile. No pueden Perfecto. hacer más nada. Súper, Yo no sé Enrique, si te la hice muchísimas. demasiado larga, no, pero yo podría seguir No, mañana, pasado y seguimos toda la noche y seguimos los 3 días. Pero tenemos sé que ustedes tienen para los ir hasta tiempos el fin de fijos. semana. No, pues sí, más que nada por una cuestión de horarios también, pero Claro. definitivamente nos encantaría repetir esto si es que se puede. Cuando quieras, Eh, me llamas y me dices, después tomamos otro tema. ¿Sabes qué pasa? Yo pasé muchísimos años y sigo estando relacionado siempre con la Ujú, Fórmula 1. Directa o indirectamente, pero estoy siempre relacionado. Lo que ocurre es que también yo llegué con la condición a mí mismo que me voy a Europa, dije, y me voy a ir a aprender. Y voy a trabajar sin conocimiento, sin controlar los horarios y nada. Y estaba solo, no salía a ningún lado. Entonces, que yo salía afuera, me aburría. Entonces digo, no, bueno, me pongo a trabajar y trabajaba y trabajaba y trabajaba. Y cada vez hacía una cosa más. Entonces, como era el que hacía, nunca decía que no, me tiraban el trabajo. Todos los sí, otros, ¿viste? Los ingleses contentos, los italianos contentos, total lo hacen. Pero yo aprendí. claro. Y aprendí también trabajando con proyectistas muy, muy importantes. Sí, Tuve en contacto definitivamente. con casi todos los mejores de la Fórmula 1. Y entonces vos ves que cada proyectista tiene una tendencia. Lo que yo dije, cada proyectista gana por su tendencia. Uno la mira por el lado aerodinámico, el otro el de la suspensión, el otro del chasis, el otro de la puesta a punto, el otro de por cualquier otra cosa, y del motor o cosas. Pero yo dije, no, yo tengo que aprender todo. Porque si aprendo todo, entonces yo puedo pasar de un tema a otro sin ningún problema. Entonces ya no soy dependiente de tener el señor tal. Yo tengo gente que va a hacer lo que yo le digo, pero no voy a necesitar uno que me diga lo que tengo que hacer. Ahora, claro, siempre contratás buenos ingenieros y te vienen con idea, la aceptás. No es por decir que no hay que ser tonto. Claro. Pero fundamentalmente tenés que saber de lo que estás hablando. No podés decir, porque vos viste en esta conversación que, digamos, nos faltó la taza de café, charlando en un bar tranquilo, porque esta es una conversación tranquila, acá no estamos hablando de coeficiente intelectual, ni estamos hablando ¿cómo se dice?, de valores De forma. superiores, secretos, que no se puede, ecuaciones diferenciales, que no estamos hablando normalmente como dos personas, pero estamos hablando de conceptos. Esto es lo importante. Si tú puedes explicar el concepto de una función, de una parte de una máquina, un avión, de un cuerpo humano, de lo que sea, con palabras simples, quiere decir que entendiste el problema. Si no, Sí, vas a repetir palabras y frases que te lo metiste en la cabeza para poder quedar bien. memorizar no es Aprobar la aprender. materia en la universidad o después quedar bien delante de lo que te hace la pregunta. Pero cuando vos llegás a hablarle en la misma lengua a la persona que te está hablando, entonces hay comunicación. No puedo yo estar acá arriba y tú, o tú estar allá arriba y yo abajo, porque no nos vamos a entender nunca. O tú Exactamente. bajas y yo me esfuerzo a subir, o yo subo o tú subes y yo bajo. Nos tenemos que encontrar en un punto, si no, no hay, Sí, ¿cómo se dice? no hay. No hay relación, hay confusión. Y eso es por eso mucha gente joven quiere trabajar conmigo, porque me preguntan y yo le respondo, sí, esto es así, esto es así, esto es así. Pero no es como sucede con otros tipos, no, esto no te lo puedo explicar, porque yo si te explico esto, tú no lo vas a entender. No lo explicas porque no lo sabes o porque tenés miedo, tenés muy pocas cosas sabidas y tenés miedo que te saquen tu secreto.
Pero si vos te seguís analizando, estudiando cosas, yo en este momento estoy puramente con esto de la pandemia, entonces tengo que trabajar de casa y estar en casa. Estoy full time estudiando ya con cursos especiales de universidades de Inglaterra para proyectación de aviones. Wow, qué interesante. Es porque siempre me gustó la aerodinámica. Entonces me gustó y siempre tuve la pasión por la aerodinámica. Pero también te digo, yo considero que la mente de las personas es un abanico de cajoncitos que tenés acá. Entonces vos me haces una pregunta de aerodinámica y saco el cajoncito, saco y yo te digo lo que hay ahí. Después hablamos de motores. Entonces saco el cajoncito, voy al cajoncito de motores. O sea, tengo una mente que se llama modular y me la eduqué modular de chico. Entonces, de esa forma yo no confundo las cosas. Cuando yo hablo de aerodinámica, no hablo de motores. Pero después te hablo la relación con la suspensión que tiene la aerodinámica, con el chasis, con el motor, con el piloto y con la generalidad del diseño, con los neumáticos. Porque en un tiempo, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llama? Donde corría Schumacher. ¿Cómo es que se llamaba? Antes de ir a Ferrari. Benetton. Benetton. En Benetton estaba Rory Vine, que trababa la suspensión delantera. Y el auto, claro, generaba una cantidad de carga porque lo tenía controlado, pero se quedaba sin goma a mitad de carrera. En aquel tiempo no se cambiaban los neumáticos. Entonces venían los pilotos, tenían que ir despacio para quedarse sin goma. ¿Entiendes? Entonces tenés que tener el concepto de todo. Entonces cuando tenés el concepto tenés que decir, bueno, esto yo quiero hacer lo mejor que puedo de esto. Pero hay otra cosa, un automóvil nunca es 10, la media de todo. Un automóvil que es 8, la media de todos, es un automóvil muy bueno, ganador. Porque si tú tienes 10 de aerodinámica, como pasó en un tiempo, y tenías 5 de neumáticos, y tenías tal cosa y tal cosa, tenías un 6, y un 6 de media o un 5 de media no es un buen auto, es lo que pasa hoy. Te falta el 8 o 9 de motor. Entonces te condiciona una parte aerodinámica, tengo que sacarle carga aerodinámica. Entonces condiciono el neumático. Ah, no llego a temperatura, lo borro. En la frenada me paso de largo, todo este tipo de cosas. ¿Entiendes? Este tipo de cosas son las que se tienen que entender. Y cuando más te metiste en todo, ya la primera es la difícil, es como una lengua. Aprender la lengua de niño, te lo dicen, te lo repiten, por repetición la aprendes. La segunda lengua es difícil porque vos ya sabías decir las cosas como son y después te cuesta una verdad. La tercera, bueno, es un poco más complicado porque ya aprendiste a decir las cosas de dos formas distintas. Bueno, ahora tenés que aprender una tercera, entonces el cerebro, pero cuando aprendiste la cuarta, el cerebro se abrió. Ya el cerebro ya no va a buscar, no, ya el cerebro se olvidó lo que se llama el círculo de confort. Ya se acostumbró a vivir fuera del círculo de confort. ¿Qué cosa hizo? Engrandeció el círculo de confort. Entonces, y es la forma en que trabaja la mente, seguir todos los días engrandeciendo la capacidad mental. Y nunca te quedes con una sola cosa, porque siempre eso que aprendiste de nuevo, aunque te parezca que no, te cambia la combinación. La imaginación cambia, porque la imaginación parte de la combinación de los dos hemisferios cerebrales, lo que tiene adentro. Es lo de Leonardo da Vinci. No era zurdo él. Él se ataba la mano derecha para aprender con la mano izquierda, para poder escribir de la forma que los otros no entendían que estaba escrito, porque ninguno se le ponía la idea de poner un espejo y ahí entonces podía leer. Entonces no le podían sacar los secretos. Entonces, ¿entiendes? Entonces, cuando más hagas trabajar los dos hemisferios cerebrales, mayor esfuerzo te va a llevar porque el hombre es, por naturaleza,
acomodaticio, dicen, que se quiere acomodar tranquilamente, no quiere sufrir, no quiere pasar nada. Por eso, Conformista. cuando el hombre no está preparado, tiene que caer a la droga, cae a la depresión, de la depresión busca la droga, busca el alcohol, busca todo ese tipo de cosas, porque no está preparado para aumentar su capacidad mental y hacer trabajar el cerebro, hacer trabajar y aumentar lo que se llama el subconsciente, el conocimiento del subconsciente, que es el que te va a hacer la combinación. Yo ese trabajo de Williams, cuando me lo dieron, la primera cosa que dije, ¿querías bailar con la más linda? Bueno, baila ahora. Porque me dijo, no veas más nada, hace todas las suspensiones y no quiero que tengan ni siquiera un bulón de una pieza del auto actual. Y entonces tuve que poner a trabajar y me llevé un mes trabajando, pensando, cambiando, haciendo. Y un día dije, no, ya no sirvo más, yo me voy a dormir. Me fui a dormir sin comer. A las 3 de la mañana empecé a soñar y me vino la idea. Voy a decir una frase argentina que no es muy buena, pero voy a decir, qué pelotudo, soñando, dije, qué pelotudo, ¿cómo no me di cuenta de esto? Yo digo bajita. Y entonces, y me desperté. Y cuando me desperté, empecé a pensar, digo, sí, esa es la solución. Y entonces, sí, por eso no lo usó nadie, ni bueno, ¿y a mí qué me importa? Me pidieron eso, ¿no? Entonces al otro día digo, cuando vaya mañana, mañana a verlo a Patrick por esto, ¿qué me va a decir? Entonces pensé, bueno, lo que me va a decir Patrick, si yo estoy sentado ahí, viene un tipo de afuera y me dice, mire, tengo esta idea. ¿Qué es la primera pregunta? ¿Por qué? El tipo inteligente pregunta por qué, no acusa, no ataca. Pregunta por qué decís eso. Entonces ve si dice una burrada o dice una cosa lógica. Burrada quiere decir de burro, ¿no? Sí. Entonces, y entonces me dice, ¿por qué? Y entonces le expliqué, ta. Entonces ganábamos 4 puntos en favor. Mejor aerodinámica, más angosto toda la parte posterior, mayor rigidez en el sistema de posterior, mejor suspensión, mejor transmisión de potencia y mejor enfriamiento, porque había hecho un portamasas completamente distinto, enfriaba el aire porque se sobrecalentaban los frenos. Rosberg había perdido 2 o 3 carreras porque de sobrecalentamiento se habían consumido los discos. Y entonces me dijo, bueno, ¿qué haces acá que en 2 meses y medio estamos probando en un aeropuerto que hay acá cerca? Y dice, y vamos a ver cómo va y después vamos a ir al circuito. Y fuimos a probar, ¿viste? Para ver que no se perdía ninguna pieza ni nada. Y fuimos al circuito, y bajaron 2 segundos el tiempo y fue mi primer trabajo en Inglaterra, en un equipo de Fórmula 1, en la Williams y en el sueño mío, el sueño del pibe, como dicen, ¿no? Entonces estar ahí y salir y después vamos a la primera carrera y la ganó Mansell. Bueno, entonces a la semana siguiente fuimos a la carrera y la ganó. Y Rosberg venía segundo, le pegó Piquet de atrás, le rompió una goma, Piquet se le rompió todo el frente del auto, él tuvo que entrar, cambió neumático, salió y terminó tercero. Senna salió segundo y tercero él. Y de ahí se ganaron todas las últimas carreras, entonces viste, como decimos en Argentina, Gardelito con guitarra eléctrica. Y sí. Pero, De todos ¿entiendes? los pilotos con los que trabajaste en Williams, por citar, creo que la mayoría, pero estaba Mansell, Rosberg, Piquet, Patrese, Brundle, Thierry Boutsen. ¿Con Sí, cuál te quedas? no, después con, ¿cómo se llama? Prost en Ferrari. Con Prost en Ferrari, sí, también. Sí. Yo te digo, cada uno tiene sus características. Digamos que los pilotos en un tiempo estaban divididos en 3. Después de ahí están las distintas versiones. Todos fueron campeones del mundo. Todos fueron muy buenos. Rosberg fue campeón del mundo, fue muy bueno. El padre y el chico también. El chico también lo probé cuando tenía el equipo de BSN competición de GP2, GP2. todo. Pero te digo, viste, todos fueron muy buenos. Cada uno tiene una técnica. Importante es tener una relación con todos, saber leer
¿cuál es la tendencia? Porque si vos querés leer el cerebro de una persona, es muy difícil. Pero tenés que leer la tendencia de la persona ante una situación crítica y cuál es la reacción ante una situación de que venga la tendencia, que viene el dominio, que viene la voluntad, que viene el fracaso, que viene que cada uno es distinto. Entonces, si tú podés leer las reacciones y de ahí tenés que interpretar la parte mental. Y no lo tenés que hacer una sola vez, porque lo haces una vez y ese día todos sabemos mentir por un día. Al otro día cuando volvemos, ya venimos más liberados, entonces ya, bueno, acá quedé bien, entonces ya está más liberado, entonces ya empezás a mostrar la parte sucia. Cuando digo parte sucia no quiere decir parte sucia en total, quiero decir ya la parte no limpia que yo mostré ayer. Todos son así, porque es un hecho de autoprotección y supervivencia. Entonces a mí me gustó muchísimo la filosofía, por eso te digo, la psicología, letras, ¿cómo se llama? Leyes para ser de abogado. Me gustó mucho, yo siempre leo de todo ese tipo de cosas. Entonces, medicina, todo. Entonces, mi cabeza está llena de cosas. Entonces, tengo una cantidad de relaciones. Entonces, no me cuesta crear el producto nuevo. Porque las referencias ya están incorporadas al cerebro. No están en un libro. Sí, yo tengo libros. Pero no está que, tengo que saber, me pongo en este libro. Saqué la formulita de este libro y se terminó. No, yo tengo la formulita de este libro que escribí también de aerodinámica. Tengo estos. O sea, tengo una cantidad, si vos ves, puedo hacer ver cómo es mi parte. No sé si se ve. Sí. Mirá todos los artículos escritos que tengo, mirá. Y libros que he comprado. Y artículos, y mis helicópteros, estos que son ¿cómo se llama? De radio control. Y entonces, y me divierto, y me meto en el helicóptero, me meto ahora en el avión, me meto cuando tengo tiempo, me meto en una cosa nueva. Y entonces tenés la cabeza siempre, está bien, un día te van a decir de arriba, Dios va a decir, bueno, ¿te divertiste, no? Sí, sí, bueno, ahora tenés que ir para arriba, dejarle puesto a otro. Bueno, está bien, gracias Señor, entonces me voy. Pero me voy a ir contento. Porque la frustración es cuando tú no puedes hacer lo que tú creías que podías hacer. Quiere decir que tú estabas convencido que eras capaz y no sabías que no estabas preparado. Capacidad mental es igual para todos. Es aceptar la voluntad de trabajo y el deseo de aprender. Eso es lo que da la diferencia. Lo demás, todos somos iguales, porque claro que hay cerebros que tendrán, después del 80%, habrá uno que tendrá el 85%, el otro habrá el 92%. Pero hasta al 80% no nos interesa, porque nosotros estamos usando el 15%. Entonces hasta el 15%, todos somos iguales. Sí. ¿Entiendes? Hasta acá son todos iguales. El problema va a ser, claro, si yo después llego acá y a mí yo me paro en 80 y vos vas a 85, ya me superaste. Pero acá no soy ni mejor ni peor que ti. Yo me decimos todo igual. La diferencia, tú te dedicas a lo tuyo y das todo lo tuyo. Yo me dedico a lo mío y doy todo lo mío. Pero por eso nos podemos entender. Porque sabemos que estamos en una profesión que la única condición es no aflojar. Totalmente. Seguir trabajando, seguir en movimiento y seguir pensando y encontrando y agradeciendo a Dios todos los días las ideas, porque no son nuestras. Como te dije, hay dos formas. Adquirida en parte física de esta vida material, cuando ves, después se producen las combinaciones y viene la frase esa tan famosa, Imagination is most important than knowledge, que dijo Einstein. Y yo me preguntaba muchas veces por qué dijo eso. Hasta que encontré la respuesta explicándole a un amigo mío y después lo leí en un libro que encontré que de Einstein había dicho eso.
¿Por qué? Porque la imaginación, ¿por qué? El conocimiento de hoy fue la imaginación de otro en el pasado. Quiere decir que si yo tengo imaginación hoy, estoy creando el conocimiento del futuro. Este vive en el pasado y yo estoy viviendo allá. Tremenda Y frase. eso viene por la combinación de los dos hemisferios cerebrales. Y la otra es la inspiración. La inspiración es divina. Esa, cuando el sistema necesita algo, viene una comunicación a 3 personas como mínimo en el mundo, porque dice, yo tuve esa idea y no la hice y esto lo hice. Porque viene 3 a 4 personas, viene comunicado en distintas partes, porque es necesario. Uno la va a hacer, si lo comunican a uno y ese dice, no, yo no quiero hacerla, a mí no me importa. No, ¿por qué va? Y esa frase también, ¿viste? La tercera, esa frase, no, ¿por qué se me va a ocurrir a mí? No, no se me tiene que ocurrir a mí. Se le tendría que haber ocurrido a otro tipo. Entonces el tipo se autodestruye por un problema de percepciones equivocadas en cómo fue educado. Y eso es la cultura popular. Tenés que estar por encima de la cultura popular. Porque si no sos popular. Popular no del sentido de decir que sos importante. Sí, No, ser como si todos. son todos genios, tú popularmente tu nivel va a ser muy alto. Pero si son todos vagos, tú, si tenés la cultura popular de una región de vagos, tú vas a ser vago. Por eso te dicen, muy bien, yo hice muchos cursos para mental management, cursos de psicología también. Entender que el medio ambiente representa el 50% de tu DNA total. Y el otro 50% es el DNA físico que viene de familia. Si tú cambias el ambiente, cambias tú. Si cambias el 5%, la gente se da cuenta. Si tú cambias tu actitud en un 5%, mira cómo cambió este tipo, para bien o para mal. Entonces, si uno es consciente de todo ese tipo de cosas, sabe cómo se puede mover y sabe que uno es solo la única función. Nosotros somos un distribuidor de energía divina de conocimiento. Nos llega y lo distribuimos a los demás. Esto es lo que sucede. Y al distribuirlo lo entendimos. Y después ve qué quiere decir el que siembra cosecha. Cuando más conocimiento siembra, en este caso, más respuestas te van a venir. Entonces tu crecimiento va a ser exponencial, no lineal. Claro. Va a venir así. ¿Entiendes? Todo esto, y yo lo aprendí viviendo solo y analizando, pero ya de chico, yo a los 8 años, yo me quería estar solo y pensaba que yo estaba hablando con Mr. General Motors, con Mr. Ford, con Mr. qué sé yo, porque quería trabajar con ellos y me pedían, y yo me iba a hacer mis dibujitos no bien hechos, y me pedían que me dibujara un auto, y después sucedió. Porque si crees, sucede. La fe es creer que estás en lo justo y tenés que seguir en lo justo, pero después de haber verificado que está en lo justo, porque también un asesino cree que está en lo justo. Y sí, teniendo los O sea fundamentos que correctos. lo fundamental es tu bien, que poder recibir yo un bien que sea un bien para muchos. Esa es la base que te da la paz. Sí. Bueno, no te la quiero hacer más larga, pues ya entramos en No, otro tema. de hecho, Vamos a nos seguir. perdimos acá en esta conversación tan interesante y definitivamente, como ya dije, nos gustaría volver a repetirlo. Cuando tú quieras y Agradecemos, ningún problema. agradecemos muchísimo el tiempo, toda la sabiduría, que también vemos que siempre estás activo en Twitter, Y bueno, en respondiendo a las Twitter trato de consultas. explicar el por qué, porque no hay nadie que explique el por qué. Y la Sí, única forma de explicar el exactamente. por qué, tenés que estar ahí, tendrías que haber trabajado en los mejores equipos, tendrías que haber trabajado con los mejores proyectistas, tendrías que haber hecho experiencia propia al máximo nivel con budget enormes. Si Sí, no, no lo puedes saber. Entonces, a veces yo veo que hay gente que yo le escribo y se ofenden, ¿no? Y te atacan. No, porque... Y entonces digo, lo no, más no, normal. tené en cuenta esto, porque... No, porque yo considero que si yo te digo, entonces al final tengo que sacar esa frase que al final después me odian. ¿Cuántos años trabajaste en Fórmula 1 para explicarme una condición de Fórmula 1? No,
no, pero yo soy profesor de la escuela de... Sí, bueno, pero las leyes físicas estamos básicamente o desarrolladas. O sea, la ley es la misma, pero la Sí, llevamos a la máxima eficiencia o la tenemos ahí media embarrada. Estamos exacto. hablando de lo mismo, pero estamos con dos lenguajes completamente distintos. Dos entendimientos diferentes del mismo concepto. Ok. Perfecto, Detalle. Enrique. Padre G me dijo una vez, yo estaba haciendo, no, yo quiero trabajar más en conceptos. Y me dice, no, Enrique, no dejes de trabajar en detalles. Porque dice, en los detalles está la ingeniería. El concepto está en lo que querés hacer. Y en el detalle está la ingeniería. Y es lo que digo yo. Tenés que volar alto como mentalmente cuando pensás. No ponerte limitaciones porque si no no haces nada. Para hacer una cosa en grande. Porque después si se puede hacer o no se puede hacer, lo vamos a ver. Pero el concepto tiene que ser libre, que expanda mucho. Y después tenés que tener la mente y la, ¿cómo se dice? La capacidad de vuelo del cóndor y la pequeñez del gusano para poder arrastrarte en la tierra. Entonces podés entender del microbio. El gusano puede entender microbio, pero no sabe lo que es el mundo, no tiene ojos tampoco. Y el cóndor sabe lo que ve de arriba y toda la inmensidad que ve de ahí en las montañas y todo, pero no sabe los detalles. Entonces tú tienes que hacer las dos cosas. Leonardo da Vinci decía, hay libros muy buenos. Pensar como Leonardo, hay un libro muy bueno. Y ahí te explica cómo pensaba él. Te explica porque el tipo estudió en la vida de Leonardo, es que lo escribieron, hicieron muy bien artículo. Y entonces es lo mismo, hay otro pensar como Einstein. No quiere decir que vas a ser Einstein, quiere decir que sabes cómo esos tipos que fueron revolucionarios mentalmente, cómo hicieron para pensar y cómo hicieron para llegar a eso. Sí. Y hay uno de los cursos que hice yo con Tony Robbins también, que es uno de estos cursos de mental management y cosas, que te dice, si querés aprender a cocinar, conseguite o ponete cerca de un cocinero, dejalo que cocine tranquilo y ponete con una libretita anotada. Fíjate qué hace, fíjate los pesos, puso 200 gramos de esto, 100 de aquello, fíjate los elementos que usó. Entonces, vas a aprender a cocinar como él, si él es el mejor cocinero del mundo. Entonces, si tú conoces las reglas, por lo que te dije yo antes, puedes ser igual a él, porque ya sos igual a él. Depende después el carácter, la capacidad para seguir analizando, si te tomas el riesgo o no te tomas el riesgo, todo este tipo de cosas que son los que te van a hacer la diferencia. Pero ya está al mismo nivel. O sea, cuando trabajas con grandes es bueno por eso. Y trabajar con grandes no quiere decir que estás trabajando para uno más grande, porque también puedes tener un ingeniero contratado o una persona que trabaja para ti, que es mentalmente grande. Y entonces, mira, con este tipo me da la información de las dudas que yo tenía Sí. para resolver esto. Y entonces le tenés que dar libertad para que te traiga ya cosas mucho más altas o más profundas. Esto es lo que te permite moverte en el mundo en cualquier parte, hablar varias lenguas y moverte con los japoneses, los americanos, los ingleses, los alemanes, los franceses, los italianos, como un argentino de cuarta, ¿viste? Porque no estoy diciendo yo que era el mejor argentino el que salió. No, yo era uno que no tenía dinero, tenía que trabajar, pero que tenía ganas de hacer. Fue nada más. Y como lo hice yo, lo hicieron los otros. Con la diferencia que los de aquí van a la mañana, vuelven a casa, se tiran ahí, o la madre le hace cocinar, o la mujer le hace cocinar. Vos cuando estás solo, tenés que hacer todo. Llegás a casa y está fría, tenés que poner el calentador, te tenés que hacer todo. Te tenés que hacer todo. Entonces tu mente no está nunca durmiendo. Y cuando duerme, desarrolla a nivel subconsciente los conceptos que la parte material no te lo está dejando hacer. Sí. Bueno, Qué gracias buena por nota todo. para cerrar. Muchísimas gracias nuevamente por el tiempo. No se olviden a todos los que van a estar viviendo este video
Les recordamos que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos en todas las redes sociales. Nosotros estamos como La Guía Formulera. A Enrique lo encuentran en Twitter como Enrique Scalabroni. Así que si tienen alguna duda, consulta, algún comentario, él siempre está abierto a responder, a educar, Sí, por sí, sobre sí, todo. me escriben ahí a mi cuenta, que es, ¿cómo es? @Scalabroni E. Correcto. Entonces, si me escriben ahí, yo les respondo directamente, que lo hagan como una pregunta o entren en un diálogo que estamos teniendo con alguno. Oh, pero ¿por qué es eso? Una cosa. Yo les voy a responder. O sea, si no se lo respondo en el día, pero si se necesita, lo voy a hacer en el día, porque si no, yo no digo eso y la conversación se va para cualquier otro lado. Entonces, y la otra cosa es que les agradezco muchísimo y les mando un saludo muy, muy grande. No tuve todavía la suerte de estar ahí, estar con ustedes en Paraguay. He tenido amigos paraguayos muy buenos y les mando un gran, gran saludo. Muchas gracias y vamos a estar en contacto, Enrique. Que tenga buenas tardes. Todas Buenas las noches. veces que tú desees. Adiós. Gracias. Gracias.